El doctor Enrique Herrería, legislador de la oposición, fue el primero y el principal denunciante del caso Primo Pedro Delgado. Doctor Enrique Herrería, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Jorge, gusto de saludarlo. Gracias por invitarme para conversar de este tema que es tan preocupante para el Ecuador. Gracias por usted por aceptar la invitación, doctor Herrería. En el caso Pedro Delgado, ¿ahora qué? Bueno, el caso Pedro Delgado, usted va a ver que hay una garantía de impunidad para el mismo. El presidente de la República dice que él es el que inició las investigaciones, que eso dijo. Sí. ¡Qué barbaridad! Que él determinó que había falsificación de títulos, que él fue el que obligó a Pedro Delgado a la confesión. Sin embargo, de lo cual, en anteriores oportunidades, el país ha presenciado cuando el presidente de la República, dirigiendo la función judicial, dice: esta persona tiene que ir a prisión. Y por supuesto también cuando son amigos de él, y esta otra debe ser liberado. Y en este caso, después de que él había constatado, según su propia expresión, de que Pedro Delgado había cometido un delito, le permitió que haga una rueda de prensa a las 7 de la noche y al día siguiente que salga del país. ¿Y a dónde se fue? Se fue a Miami, donde está como vicecónsul su esposa, la esposa de Pedro Delgado. Por supuesto, eso ahí le da el tipo de garantía diplomática a Pedro Delgado dentro de los Estados Unidos. Cuando, si el presidente de la República hubiera querido actuar con la severidad imprescindible, hubiera dispuesto, ya una vez que constató que había el delito, la prisión de Pedro Delgado, la destitución, por supuesto, que es de orden administrativo, hubiera dispuesto la cesación de las funciones de la esposa de Pedro Delgado en Miami para evitar de que continúe este amparo a este señor que ha cometido tan graves delitos, pero no hizo absolutamente nada de eso, sino que ahora sale a aclarar de que Pedro Delgado debe regresar al país para presentar la cara. No, Pedro Delgado debe regresar al país para irse a la cara, no para que le veamos la cara a los ecuatorianos. Pero, doctor Herrería, lo que hizo el primo Pedro Delgado, ¿es como para ir a la cárcel? Es gravísimo por una serie de consideraciones. Para sintetizar, sí, la más importante... Perdón, gravísimo sí es, está clarísimo, y además todo el encubrimiento y todo el andamiaje de mentiras que se montó, pero ¿es como para ir a la cárcel? Son entre 9 a 12 años que establece el Código Penal para estos delitos, porque la gravedad es terrible. Imagínese usted, una de las cosas que caracteriza a los actos de los funcionarios públicos, esto en estricto derecho, es la presunción de legalidad de todos los actos. ¿Por qué razón? Porque quien desempeña una función pública está protegiendo bienes, derechos, actos de los ciudadanos y por lo tanto tiene que estar investido de la presunción de buena fe. Pero ¿cómo puede tener presunción de buena fe los actos de un funcionario que durante 22 años que ha sido funcionario público ha venido falsificando un título y fingiendo una actividad profesional que no poseía? Por lo tanto, es tan grave que ni siquiera está penado con prisión. Los delitos de prisión son aquellos que tienen hasta 5 años para estar en la cárcel. Y de ahí en adelante hay los delitos ordinaria, que es de 9 a 12 años, que es la falsedad ideológica en la que ha incurrido Pedro Delgado, sin perjuicio de las otras acciones que se sigan por falsificación de títulos. Pero solamente para precisar, Jorge, permítame decirle lo siguiente. Por favor. El legislativo de Alianza País, ayer, con todo acierto, dijeron de que el señor Pedro Delgado tenía que ser perseguido administrativamente. Esto significa que debió haber sido destituido del cargo. Civilmente, es decir, es responsable civilmente por los perjuicios ocasionados tanto al Estado como a particulares, y penalmente por las infracciones, la concurrencia de infracciones en que ha incurrido. Esto lo dijo con todo acierto el grupo parlamentario de Alianza País, pero esta acusación de ellos se contrapone con la acción de protección que caracteriza al presidente de la República respecto de Delgado y de amigos tan cercanos como Delgado. Ahora, doctor Herrería, si hubo un autor, si hubo un delito y hubo un autor, eventualmente hubo cómplices encubridores. ¿Es ese el caso? Bueno, en este caso hay una responsabilidad administrativa desde la Presidencia de la República, que nombró a Pedro Delgado, las autoridades por las cuales se efectuó la expedición del nombramiento, e incluso responsabilidad política por parte del superintendente de banco. Yo hace unos 3 meses, creo 3 meses, cuando estaba en el proceso de investigación, le dije al señor superintendente de banco por escrito
de que me presente él el título profesional que había presentado en la superintendencia de banco Pedro Delgado para poder ejercer el cargo de presidente del directorio del Banco Central. Y a pesar de que la ley de servidores públicos y la ley de régimen monetario establece este requisito, me contestó diciendo que él no tenía ninguna obligación de estar pidiéndole credenciales académicas a Pedro Delgado porque no había ninguna norma que lo obligue. Por lo tanto, frente a la omisión del superintendente de banco, también hay una responsabilidad ya no solamente administrativa, sino de orden político en contra del doctor Solís. Ahora, hay otro tema. La Fiscalía General, en este caso el fiscal general, dijo que usted no había no había cumplido todo el procedimiento como para que la Fiscalía inicie una indagación del caso primo del presidente, el caso Pedro Delgado. ¿Es así? ¿Usted no cumplió los trámites que debía haber cumplido? Cínico y mentiroso el fiscal Galo Chiriboga. Por 3 oportunidades, en 3 documentos oficiales presentados en la Fiscalía con el sello de recibido. El último, el día martes de la semana anterior, le solicité al ministro fiscal que disponga, como es lo habitual procesalmente, que disponga mediante providencia que yo comparezca señalándome día y hora, porque uno no es que va a la Fiscalía cuando le da la gana. Es el ministro fiscal el que dispone el día y la hora y nunca lo ha hecho. Recién en estos momentos, día viernes temprano, acabo de recibir la notificación para que comparezca el día miércoles de la próxima semana. Por cierto, ahí hace constar un dato absolutamente falso y comprobable. Dice: por segunda ocasión le comunico a Enrique Herrería, lo que es de falsedad absoluta. Tanto es así que el día de ayer jueves estuve yo en la Fiscalía General del Estado a las 3 de la tarde. Conversé con asesores del ministro fiscal, no me pudieron mostrar el expediente porque se encuentra bajo 7 llaves en el escritorio de Galo Chiriboga, y me dijeron que efectivamente no se me había convocado. Por lo tanto, eso que hace estar en la notificación de hoy, de que es la segunda convocatoria, es una falsedad fácil de demostrar. Ahora, doctor Herrería, para quienes seguimos atentamente los sucesos nacionales, pues ha sido claro que el gobierno pues protegió y creó un ambiente un entorno de mentiras en torno al caso Pedro Delgado. Pero ahora el gobierno está tratando de revertir a su favor este proceso, tratando de decir que el mismo gobierno fue el que denuncia a quienes cometen irregularidades. El tema es, ¿lo logrará? Una vez más, el gobierno convertirá lo que es evidentemente un fracaso en un éxito. Yo le puedo asegurar, ojalá que me equivoque por el bien del país, de que en el caso de Pedro Delgado no va a pasar absolutamente nada. En el mejor de los casos, el inefable Galo Chiriboga iniciará una indagación fiscal que, por tratarse de un delito que tiene pena de hasta 12 años de prisión, le puede dilatar durante 2 años. En consecuencia, él va a diferir el caso para que vengan nuevos escándalos, que es habitual en este gobierno, ocultan lo reciente, porque a cada día encontramos un caso de corrupción, y tenga usted la seguridad de que no va a pasar absolutamente nada. Lo que sí va a ocurrir es la indignación del pueblo ecuatoriano, que el señor Pedro Delgado, no solamente que está involucrado en actos irregulares, el crédito de DUSAC, la venta del ingenio Q2, la mala administración, la quiebra de todas las empresas que fueron incautados a los banqueros. Bueno, todo esto de aquí no quedará absolutamente en nada si el pueblo ecuatoriano en febrero del próximo año no acierta en votar por una persona que dignifique la institucionalidad ecuatoriana y que esté dispuesto a sancionar a los corruptos. ¿Ve eso usted, doctor Herrería, posible? ¿Ve posible derrotar al señor Correa a pesar de toda la inmensa maquinaria del Estado, Consejo Nacional Electoral incluido? Yo las últimas semanas he estado recorriendo el país los fines de semana y he estado conversando con sectores en la sierra y en la costa, con sectores populares, y me encuentro una terrible decepción de los ecuatorianos frente al gobierno de Rafael Correa, particularmente por la impunidad sobre los actos de corrupción que han sido notorios en el Ecuador. En consecuencia, la síntesis que yo hago es que estas encuestas presentadas por todas las empresas ahora a orden del gobierno, que lo ponen unos en el 45%, en el 51%, otros en el 80%,
son una equivocación o son falsas. Creo que el señor Correa va a ser derrotado en febrero, porque ya este caso Delgado particularmente es una de las gotas que está derramando el vaso de tolerancia de los ecuatorianos. Creo que se lo va a derrotar. Creo que tendremos a partir del próximo año un nuevo gobernante. Debe reinstitucionalizarse el país, debe respetarse la división del poder público, obtener una justicia independiente. El propio informe de Baltasar Garzón respecto al supuesto concurso de mérito y oposición para designar los magistrados de la Corte Nacional ha puesto de manifiesto que eso de ahí fue amañado a propósito de fraudulentamente sacar de los primeros puestos a los triunfadores y poner primero a los que estaban últimos. Todo esto de aquí va a tener como consecuencia el desgaste político de Rafael Correa y su derrota electoral en el mes de febrero. Doctor Herrería, muchas gracias por haber estado aquí hoy en La República. Me quedo con su expresión de que el caso Delgado puede ser la gota que derrame el vaso de la tolerancia de los ecuatorianos. Veamos qué pasa en las próximas semanas. Le agradezco mucho a usted por haber estado aquí y le recuerdo al país que el doctor Enrique Herrería fue quien denunció inicialmente este caso, lo cual le valió, como nos vale siempre a los periodistas que damos espacio para que se pronuncien quienes deban pronunciarse sobre los temas importantes del país, le valió al doctor Herrería, digo, una serie de injurias, ofensas, acusaciones, gritos, y terminó teniendo razón. Doctor Herrería, buenos días, muchas gracias. Gracias a usted, Jorge, muy gentil y felicidades. Gracias, doctor Herrería.